Bueno, bienvenidos a todos. Os agradezco vuestra presencia porque tener un salón magníficamente casi lleno en un sábado yo creo que es algo muy importante y muy a valorar. Así que vuelvo a insistir, gracias por vuestra presencia. Vamos a empezar la primera mesa de hoy sábado, que yo creo que va a ser muy interesante, y seguro que después vamos a ver, por el número de preguntas que ustedes van a hacer, lo interesante efectivamente que va a resultar las intervenciones de esta mesa. Podemos hablar en esta mesa de herramientas de participación en las asociaciones y avances sobre modelos de atención. Tenemos a 4 magníficos ponentes, a doña Begoña Nafría, ¿no? Nafría Escalera, que va a hablar en primer lugar. Después el doctor Francisco Alberto García Sánchez, en segundo lugar. En tercer lugar nos va a hablar de una experiencia maravillosa Daniel Martínez Luque. Y por último terminamos con la doctora Beatriz Gárnica Martínez. Yo, para aquellos que no me conozcan, voy a hacer también una muy breve presentación mía. Soy miembro de la Junta Directiva de FEDER y además en esta ocasión también vengo como presidente del CERMI. El CERMI es el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad en Extremadura, en la región donde yo vivo. Y viendo toda la temática que vamos a abordar en esta mesa, tiene mucho que ver con enfermedades raras y discapacidad, teniendo en cuenta que según el estudio en serio, el 80% de las personas que tienen una enfermedad rara cursan con una discapacidad de al menos un 33%. Y aquí tenemos verdaderos expertos en este tema. Así que, sin más, empieza, y ruego que se suba al atril, doña Begoña Nafría Escalera. Es coordinadora de iniciativas de participación de pacientes e investigación del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, Product Manager de proyectos de investigación clínica en enfermedades raras y educación para las personas con enfermedades raras, pedagoga con más de 16 años de experiencia en el campo de la aplicación de nuevas tecnologías, colaboradora y dinamizadora de la red social APTI sobre la aplicación de nuevas tecnologías, de tecnologías TIC, en una red social dirigida a profesionales y familiares de niños con discapacidad o enfermedades crónicas. Nos va a hablar plataforma online de pacientes. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todos. Como comentaba nuestro moderador, ¿no? Es un placer estar aquí, gracias a la organización y gracias, ¿no?, por el esfuerzo de haber venido en sábado, ¿no?, a escuchar y aprender de las experiencias que cada uno de nosotros aportamos a esta jornada. Mi presentación se va a ceñir específicamente a una plataforma online que está financiada por la Comisión Europea y liderada por el Hospital de Sant Joan de Déu, y es una plataforma que básicamente lo que tiene como objetivo es dar valor a todo el conocimiento y a todas las necesidades que los pacientes y los cuidadores de niños y niñas con enfermedades raras pediátricas tienen. La plataforma se llama Share4Rare y el objetivo, ¿no?, que pretendemos es crear una red que facilite la conexión entre pacientes, sobre todo pacientes de una misma enfermedad y de una misma sintomatología. Cuando nos planteamos el diseño de esta plataforma online, una de las cosas que hicimos fue sentarnos con los pacientes y con las familias para intentar aportar valor y ofrecer algo diferente a otras plataformas que existen y a otras redes sociales que existen, porque bueno, las familias y los pacientes todos sabéis que estáis en Facebook, en foros, en grupos de WhatsApp, etc. A raíz de haber trabajado, ¿no?, mano a mano con organizaciones de pacientes a nivel europeo y haber hecho sesiones de codiseño, surgió el diseño de Share4Rare. Para nosotros, además de que sea un proyecto europeo, lo que pretendemos es que sea una red global. No nos importa de dónde es la familia o de dónde es el paciente, porque nuestra misión es poder ayudar en la medida que podamos a las familias y crear, ¿no?, una red virtual que facilite esas conexiones. El proyecto tiene 3 objetivos. El primero es educar en muchos casos en el manejo específico de determinadas enfermedades que dentro de la plataforma tienen una iniciativa de investigación, o en según qué casos educar a nivel general y global la población. Para nosotros el empoderamiento de los pacientes y de las familias es esencial. En ese sentido tenemos contenido transversal, como puede ser contenido en relación con los cuidados paliativos o un toolkit, ¿no?, una caja de herramientas para empoderar a las familias y
que lleven a cabo iniciativas en sus organizaciones de pacientes de advocacy. Aparte de esto, para cada una de las enfermedades que después explicaré, se dispone de un proyecto de investigación. Hay contenido médico elaborado por profesionales de nuestro hospital con información que realmente sabemos que está validada científicamente, porque una de las cosas que pasa muchas veces cuando una familia recibe el diagnóstico es que se va a Google, busca información y allí encuentra de todo. Y el hecho que encuentres algo, que a veces pasa y a veces no quiere decir que esa información sea fiable. Entonces nos hemos sentado con nuestro equipo médico para elaborar guías específicas de cada una de las enfermedades que tienen un proyecto de investigación. Como veis aquí, pues por ejemplo, el caso de la gliomatosis cerebri, que no había absolutamente nada elaborado como guía médica para familias. Tenemos una parte pública de la plataforma, que es un blog donde publicamos información en relación al propio proyecto e información de interés en relación con las enfermedades raras a nivel global. La plataforma en su parte pública está en castellano y está en inglés. La parte privada de la plataforma es donde realmente nos ponemos a trabajar mano a mano con las familias. Nosotros les llamamos usuarios porque depende del paciente que participe. Puede ser que si es adulto pueda participar de forma directa y si es un paciente pediátrico, evidentemente quien deberá acceder a la plataforma es su cuidador, su padre o su madre. Existen diferentes roles a la hora de acceder a la plataforma. Nos sentamos y analizamos toda la casuística de casos, identificando que en algunos casos es un padre, una madre y un paciente. En otros puede ser un padre, una madre y más de un paciente, porque desgraciadamente en una misma familia puede haber más de un caso, y en otros casos pueden ser ambos padres que deseen participar y contribuir por el mismo paciente. El proceso de acceder a la plataforma no es un proceso inicialmente fácil, pero después de sentarnos y también de analizar las ventajas que tiene de trabajar en un entorno confidencial y privado, diseñamos un proceso que se basa en la identificación del paciente. En ese proceso de identificación del paciente ponemos en valor la declaración de los síntomas, porque en base a la sintomatología va a girar toda la actividad que el usuario pueda hacer en la plataforma. Por tanto, es muy esencial que el proceso de registro se haga de forma muy cuidadosa. Cuando un usuario se registra en la plataforma, directamente no tiene acceso, sino que es validado. Realmente validamos que el usuario nos aporte una evidencia de que es un paciente o un cuidador. Y, por otro lado, además, pedimos que se firme un consentimiento informado, porque nosotros vamos a trabajar analizando esta información para mejorar el conocimiento de las enfermedades raras. ¿Qué pasa cuando los usuarios son validados y ya pueden participar en la plataforma? Pueden pasar dos cosas. Una es el hecho de poder compartir e interactuar, que esta es una utilidad que está abierta para cualquier tipo de usuario y, como decía anteriormente, todo gira en relación a los síntomas que el usuario declara cuando accede a la plataforma. ¿Por qué hemos decidido que todo el diseño de la plataforma gire en relación con los síntomas? Porque hay patologías que tienen un espectro muy diverso y, por tanto, tú puedes tener exactamente el mismo nombre que otro paciente, pero la sintomatología que cursa el paciente es absolutamente diferente y sabemos que hay muchísimos fenotipos. Y después, por otro lado, que hay casos, y ya veréis después con los datos que os traigo, en los que realmente el paciente no tiene un diagnóstico, pero tiene síntomas comunes con otros pacientes que sí lo tienen. En relación con esto, gira toda la plataforma. La parte dedicada a compartir y a interactuar es una especie de foro abierto, no está cerrado a temas o patologías, en las que hay un algoritmo de inteligencia artificial que para cada cuestión o cada interacción que un usuario lanza en la plataforma analiza el perfil de la sintomatología del usuario y la temática de la pregunta, y lo que hace es priorizar, si veis aquí en la pantalla, quiénes pueden ser los usuarios registrados que potencialmente pueden ayudar a ese papá, a esa mamá o a ese paciente adulto. De tal manera que esta gran red global, en función de cada interacción, se va moldeando y se va adaptando a las necesidades de los usuarios. Ofrecemos también un mapa de relaciones de todos los usuarios, de tal manera que tú veas en relación con el fenotipo del paciente quiénes se parecen más a ti. Este mapa es complejo, se puede ampliar y se puede ver en qué punto estás. El ejemplo que os traigo, veis que el paciente está situado en el centro, y de la lista de personas que más se parecen a ese paciente, hay un paciente que se llama Pedro que se parece en un 47%. En otros casos podríamos tener un paciente que se pareciera en un 90%, en un 25%, o si es el único paciente con esa sintomatología, pudiera ser que hubiera un 0. Evidentemente, estos datos se actualizan cada día y a mayor número de usuarios, más posibilidades de encontrar a un paciente similar a ti.
¿Qué pasa una vez que puedes llegar a identificar a un paciente, a un usuario que se parece a ti? Puedes tener la posibilidad de interactuar de forma privada, ¿vale? Y este es el servicio de mensajería privada que da acceso cuando tú identificas a todos aquellos usuarios de la lista que se parecen a ti. ¿Qué hemos visto a lo largo de este tiempo? Porque el proyecto se lanzó oficialmente en abril de este año. Hemos visto que de toda la N de pacientes que han llegado, la gran mayoría a día de hoy son pacientes sin diagnóstico. Estas gráficas son muy complejas, pero para que lo entendáis, de la gráfica más grande, todas las barritas de color rojo son pacientes que no tienen diagnóstico. ¿Qué hemos visto? Si miráis la línea transversal del gráfico, que hay determinados clústeres, determinados grupos que nos permiten identificar personas que no tienen diagnóstico con otras que sí lo tienen. Evidentemente no es una plataforma dedicada a diagnosticar pacientes, esto en ningún momento se nos ha ocurrido, pero sí a facilitar esa interacción por proximidad que siempre da pues mucho consuelo y mucha ayuda a las familias cuando están esperando un diagnóstico, porque no deja de ser un grupo de mutuo apoyo, de forma virtual, el poder contactar con otras familias similares al paciente. ¿Vale? Todo este análisis, evidentemente, como os he dicho, gira en torno al análisis de la sintomatología de cada paciente. Hay síntomas más comunes que otros y el análisis de toda esta información, que además lo estamos haciendo con el Laboratorio de Bioestadística de la Universidad Politécnica de Cataluña, nos está permitiendo poder identificar estas relaciones entre pacientes que para nosotros son de muchísimo valor y sobre todo nos ayudan a caminar junto con las familias que no tienen diagnóstico. Esta sería la situación a día de hoy de la comunidad. Los gráficos de color rojo son aquellos que todavía no tienen diagnóstico. Investigar. Este sería el tercer objetivo. Hemos hablado de educar, hemos hablado de compartir. El tercer objetivo de la plataforma sería investigar. Investigar con el objetivo de poner en valor todo aquel conocimiento que los pacientes y las familias tenéis y que muchas veces no damos valor ni recogemos en los centros hospitalarios. Porque es así, muchas veces descubrimos cosas de las enfermedades porque nos las explican los pacientes. La recogida de datos clínicos, evidentemente, se sigue haciendo en este entorno privado y confidencial que os he pedido. Se diseñan unos cuestionarios con los equipos médicos que hay detrás de cada proyecto, facilitando después un análisis muy exhaustivo de esta información que nos ayude, entre otras cosas, a conocer la historia natural de las enfermedades, que en muchos casos poco hay descrito, a hacer algoritmos de prognosis, a crear de forma indirecta un registro de pacientes, porque a veces no hay ni organización de pacientes que lo pueda liderar, a recoger información relacionada con aquellos valores que solamente los pacientes pueden aportarnos, los Patient Reported Outcomes, y, cómo no, a tener un pool, un conjunto de pacientes que tengan interés en participar en otras iniciativas y que nosotros ponemos a disposición de la comunidad científica. Las herramientas de investigación, como os he dicho, son cuestionarios. La idea es que siempre puedan cubrir el espectro biopsicosocial de la enfermedad, de tal manera que nunca olvidemos aquella dimensión que es tan importante de la enfermedad, que es la psicológica y la social. ¿Cómo estamos pilotando y mejorando el diseño de la plataforma? Lo estamos haciendo con 4 pilotos de investigación relacionados también con las áreas de experiencia del Hospital de Sant Joan de Déu en enfermedades raras. El primero es el grupo de tumores raros pediátricos. En nuestro hospital la gran mayoría de pacientes que atendemos de enfermedades raras tienen un tumor raro pediátrico. Estas enfermedades se caracterizan en muchos casos porque la historia natural de la enfermedad es muy limitada, existen muy pocos registros de pacientes y en algunos casos no existe además ninguna opción terapéutica. Tenemos como ejemplo la gliomatosis cerebri. Este es un tumor raro pediátrico cuyo pronóstico es una esperanza de vida aproximadamente de 1 año y medio o 2 y no podemos hacer nada a día de hoy. Lo bonito de esta iniciativa es que las familias ya se han agrupado a nivel internacional, hay una alianza, estamos trabajando con ellos para crear toda esta colección de conocimiento y de forma paralela en nuestro hospital estamos creando un biobanco con las muestras de los niños. Y este es un ejemplo de lo que os decía, de contenido médico creado y diseñado para las familias y además revisado por ellas. No se publica ningún tipo de información dirigida a las familias sin que las familias nos hayan ayudado a validar de que realmente esa información médica es comprensible para ellas. Y aquí tenéis el ejemplo de las familias que han colaborado haciendo la revisión de este material. También está en castellano y está en inglés.
El otro grupo de enfermedades que queremos pilotar es el grupo de enfermedades neuromusculares. Dentro de las enfermedades neuromusculares sabéis que hay algunas más frecuentes, como puede ser Duchenne o AME, pero hay otra serie de patologías que son ultra raras, en las cuales, y aquí tenemos el liderazgo de la Organización Mundial de Duchenne y de la Universidad de Newcastle, el objetivo que tenemos en este proyecto piloto es medir el nivel de calidad de vida de estas familias y ver cómo impacta a nivel educativo y a nivel profesional, tanto en pacientes como en cuidadores. El tercer piloto es un piloto que por generación espontánea y de forma natural nos ha llegado a las manos, que es un piloto relacionado con las enfermedades sin diagnóstico. Y agradezco muchísimo hoy que en esta jornada haya este simposio paralelo, porque si las enfermedades raras son las grandes olvidadas, el grupo de familias o de pacientes sin diagnóstico aún lo es más. Nuestra idea es por lo menos conocer toda la parte psicosocial, como os decía, que hay asociada a estas patologías, pero de alguna manera también intentar facilitar el proceso de similitud entre enfermedades diagnosticadas y aquellas que no lo están. Y el último grupo de enfermedades que vamos a estudiar en estos pilotos está relacionada con la leucemia linfoblástica aguda. Como os decía, en nuestro hospital una de las áreas de experiencia que tiene es la oncología pediátrica, y aquí nos habíamos dado cuenta que por suerte podemos curar a muchos niños, aproximadamente el 90% de estos niños se curan, pero los tratamientos a día de hoy son muy tóxicos y dejan muchísimas secuelas. ¿Qué nos interesa? Nos interesa medir cuáles son los efectos secundarios a largo plazo, a partir de los 5 años de remisión de la enfermedad, que es cuando consideramos que los niños y niñas están curados, y ver cómo les impacta. Porque cuando preguntamos a los médicos, evidentemente el médico nos dice que el niño está curado, pero si le preguntamos al propio paciente, las secuelas que deja la enfermedad a veces son muy complicadas. Y si las podemos anticipar, pues en muchos casos pueden existir incluso tratamientos profilácticos, o podemos intervenir de alguna manera para facilitar la calidad de vida de estos pacientes. En este proyecto, además, tenemos la fortuna de colaborar con otra iniciativa que se coordina desde nuestro hospital, y aparte de hacer recogida de información de pacientes a nivel del contexto europeo, vamos a recoger información de pacientes con leucemia linfoblástica aguda de Argentina, Chile y Uruguay, para ver también cuáles son las diferencias y cómo a nivel clínico y a nivel del resto de profesionales podemos colaborar y cooperar. En definitiva, las características de la plataforma Share4Rare es que ofrecemos una red privada para pacientes y familias. El valor está en que los usuarios están validados, no como en otras plataformas que cualquiera que tenga un usuario de Facebook o se identifique con un nombre de usuario y un correo puede entrar. La información médica evidentemente tiene calidad científica porque la elaboran profesionales clínicos tanto de nuestro hospital como de la Universidad de Newcastle. Somos un hospital de referencia y esto creemos que también da valor al proyecto. Detrás de esta iniciativa hay muchísimos clínicos ayudándonos, y después creemos que uno de los grandes valores, y que esto realmente puede servir para cualquier usuario de la plataforma, es la opción de encontrar a tu igual, que muchas veces es un gran reto y es complicado. Beneficios para los pacientes, evidentemente está el poder reportar y dar retorno de toda la información que nosotros analizamos. En cada uno de estos cuestionarios, cuando la acabas de rellenar, puedes acceder a unos gráficos en los que ves toda la información agregada que hemos recogido del resto de usuarios y dónde están tus respuestas comparando ambas informaciones. Otro beneficio importante para los pacientes… Begoña, un minuto. Voy muy rápido. Otro beneficio importante para los pacientes es el hecho de que ellos saben que están participando de forma activa en la investigación. Podríamos ayudar a promover otros proyectos de investigación y estamos abiertos a cualquier científico que lo interese, y a crear nuestros registros globales, que cuando hablamos de enfermedades ultra raras deben de ser globales, no nacionales o a nivel europeo. Beneficios para los investigadores, evidentemente, y sobre todo en relación con el reclutamiento de pacientes. Con los pacientes de un solo hospital o a nivel nacional muchas veces es imposible llevar a cabo la investigación. Estamos en redes sociales, aquí tenéis todas las redes en las que estamos. Hemos hecho un hackathon para involucrar también a la comunidad técnica en el diseño y la mejora de la plataforma, y seguimos trabajando para mejorar el proyecto acorde con todo lo que estamos aprendiendo. Si deseáis, este es el listado de los compañeros del proyecto, si deseáis más información en la web se recoge todo, y si no, aquí tenéis el correo electrónico. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Begoña. Me parece interesantísimo y, bueno, si hay alguno de los presentes que después quiere contactar con ella, puede efectivamente, ella va a decir, lógicamente, cómo tenéis que hacer el proceso en esa plataforma online. Bueno, la segunda persona que va a participar, el doctor Francisco Alberto García Sánchez. Le invito a ir a la presentación de su ponencia. Es doctor en Psicología, profesor catedrático de la Universidad de Murcia en el Departamento de Investigación y Diagnóstico en Educación, catedrático de Biopatología Infanto-Juvenil y Necesidades en Atención Primaria, y nos va a hablar sobre prácticas en atención temprana centrada en la familia y su implicación en las asociaciones de pacientes, siguiendo además la normativa europea actual para la formación del educador tan importante. Agradezco además esta ponencia. Yo soy profesor de primaria, con lo cual efectivamente tan importante, sobre todo los que tenemos hijos con enfermedades raras y hemos tenido que pasar por el proceso de atención temprana. Tengo que decir solamente una cosa, que coincidí con el doctor Francisco Alberto en una bellísima ciudad extremeña, en Mérida, con un yacimiento arqueológico romano impresionante. Os animo a ir porque es mi ciudad. Gracias. Muchas gracias. Para empezar, agradecer, como no, a la organización que me haya invitado a estar aquí y que me haya invitado precisamente a hablar de un tema que me apasiona, como es el de la atención temprana y, en concreto, de las prácticas de intervención centradas en la familia. La verdad es que la atención temprana tiene una historia relativamente corta. En esta imagen ven como la línea histórica en Estados Unidos, que empieza en los años 60, con unas prácticas de intervención que están siguiendo un modelo médico rehabilitador y que pronto se ve que no es lo que necesitaban esos niños, porque muchas veces la discapacidad no en sí vamos a poder quitarla, sino lo que necesitamos es ayudarles a aprender, ayudarles a poder desarrollar sus capacidades. Y en ese sentido la familia era fundamental. Y las prácticas que se habían iniciado pues no conseguían implicar a la familia, y por eso en los años 80 empiezan unas primeras, una primera aproximación a un enfoque de prácticas centradas en la familia. En los años 90 se publica una legislación en Estados Unidos que obliga a que toda la intervención se haga a partir de una intervención en el entorno y centrada en la familia. Hoy en día, desde entonces se ha ido generalizando esta práctica y actualmente, por lo que más interesa, es la formación de los profesionales y las herramientas para poder hacer una práctica de la mejor calidad posible. Si miramos la línea histórica en España, supongo que a nadie le extraña si digo que empezamos más tarde que ellos. Empezamos en los años 80, siempre con un retraso de un par de décadas, pero también empezamos con un modelo médico rehabilitador que en principio estaba poco implantado y muy desigual en todo el territorio, y que tenemos un hito histórico, que es la publicación del Libro Blanco de la Atención Temprana, que consigue cierta uniformidad en los recursos de atención temprana en nuestro país desde que se publica en el año 2000. Las prácticas centradas en la familia, en nuestro caso, han llegado a nuestro entorno pues ya en la década, en los últimos 10 años, incluso menos, 7, 8 años. Y ahí es donde estamos ahora mismo, porque realmente, incluso aunque la definición de, no sé si se ve bien, he intentado remarcar con color algunas palabras claves de esa definición. La definición que proponía el Libro Blanco de la Atención Temprana insistía en que era una intervención a realizar con los niños, con la familia y con el entorno, al mismo nivel. Y además hablaba de considerar la globalidad del niño. La única forma de considerar la globalidad del niño de verdad es trabajar en el entorno natural, porque si los metemos en salas de tratamiento con diferentes profesionales, al final, por mucho que quieran los profesionales, cada uno está trabajando en lo suyo. En este sentido, el mismo grupo que editó el Libro Blanco, 10 años después de la publicación de este texto, hace un estudio de cómo está la implementación de la atención temprana en todo el territorio nacional. Y en ese estudio, con más del 50% de los centros participando en el estudio, encuentran que efectivamente la mayoría del tiempo del profesional se dedica a trabajar directamente con el niño. Solo un 13% se dedica a trabajar con la familia y no llega ni un 5% el tiempo que el profesional dedica a trabajar en el entorno natural. Claro, esto generó un poco de controversia y empezó a plantearse por qué no conseguir el profesional trabajar con la familia.
Yo creo que el error fue, no se encontraba una solución, pero es que se estaba mirando quizás mal la pregunta, porque claro, el profesional no trabaja con la familia porque está trabajando directamente con el niño. La pregunta es, ¿qué es lo que hace el profesional con el niño? Y si podríamos estar haciendo otra cosa como profesionales. Y ahí es donde tendremos que centrarnos y ahí es donde estas prácticas nos pueden dar la solución. Porque efectivamente, si miramos qué hace un profesional, por ejemplo, un fisioterapeuta, pues va a trabajar espasticidad, contracturas, mejora de la fuerza muscular, todo ello desde la perspectiva de la estructura y la función de los órganos que están afectados. Y también tiene que trabajar la actividad de la participación, la mejora de la función, la mejora de la actividad de la persona en su entorno natural. Esta es la división que hace la Clasificación Internacional de Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud, que se publica en el año 2001 y que luego tiene una versión para infancia y adolescencia en 2012. Insiste mucho en que, hablando de personas con discapacidad, trabajar solo la estructura y la función del órgano es un poco un sinsentido. Habrá que hacer lo que se puede hacer con esa estructura y función, pero si hay una discapacidad, está afectado el órgano y está afectada su función y siempre lo va a estar afectado. Por lo tanto, es más importante, y así nos lo recomienda la Organización Mundial de la Salud, trabajar sobre la actividad y la participación de esa persona en su entorno natural, porque ahí es donde le vamos a dar calidad de vida, ahí es donde vamos a contribuir a que pueda estar con una mejor calidad de vida. Claro, si el profesional se centra en hacer eso, tendremos que ver qué dice la evidencia científica sobre lo que es la actuación del profesional en este entorno. Pongo aquí una serie de referencias, no se preocupen por ellas porque las voy a pasar toda la presentación a la organización para que puedan distribuirla como tengan a bien. Pero sí quizás fijarse en las fechas. Estamos hablando de publicaciones que se hacen en la última década y que son todas ellas revisiones sistemáticas o metaanálisis que no son investigaciones concretas, sino estudios que han analizado qué es lo que se ha encontrado en toda la investigación que sobre una temática concreta hay. Resumiendo esta investigación en torno a lo que es la intervención motora, nos encontramos con que, por poner los resultados de una de ellas, en lo que es la... No sé si funciona, no. Lo que es la estructura y función, realmente podemos hacer poco en personas con discapacidad. Funcionan algunas farmacología, alguna intervención quirúrgica, pero lo que sí que tenemos claro es lo que no funciona para trabajar ese órgano y esa función de ese órgano que está afectado. Y no funcionan metodologías como BOBAT, como Boita, metodologías de entrenamiento manual donde lo que trabajan son las manos del fisioterapeuta. Si miramos lo que es la actividad de la participación para conseguir logros a largo plazo de la actividad de la participación de la persona en su entorno, volvemos a encontrarnos con que hay cosas que no funcionan, como esas metodologías BOBAT, Boita, integración sensorial, etc. Y sí funciona todo lo que tiene que ver con llevar al entorno objetivos funcionales, trabajar programas domiciliarios de intervención en el entorno a partir de la capacitación de los cuidadores principales del niño. Y esto no debería de extrañarnos, porque ya las neurociencias nos habían dado una pista importante con sus descubrimientos. Para que un niño establezca las asambleas neuronales, las conexiones neurales que le permiten funcionar, le permiten hacer cosas, necesita que se integre la intención con la acción, ejecución y con la emoción. Nos hace falta las tres cosas. Cuando un profesional trabaja con sus manos directamente, y aunque lo haga desde la perspectiva de que vamos a hacer que el niño experimente la acción, el movimiento normalizado para que así aprenda, como no cuenta con la intención, lo que genera son circuitos neuronales que no son los que realmente luego se utilizan cuando el niño quiere hacer cosas. En ese sentido, la clave es contar con la intención que está en el entorno natural, que es cuando al niño se le surge la intención de querer conseguir algo, que pueda hacerlo, y la emoción. La emoción no es solo que podamos aplaudir y que podamos alabar el que haya conseguido lo que le hemos propuesto que consiga, sino que la verdadera emoción que hace aprender es el conseguir lo que yo me había propuesto conseguir. Es aquella emoción que parte de conseguir lo que era mi intención.
Si miro a otro profesional típico en atención temprana, como es el logopeda, ¿qué hace en su intervención con el niño? En ese tiempo de intervención con el niño, ejercicio de motricidad oral, intentando mejorar la comunicación, incluso ejercicio para mejorar la alimentación a la hora de comer. ¿Qué nos dice las referencias bibliográficas, la evidencia científica? Insisto, solo metaanálisis, revisiones sistemáticas de los últimos 10 años, pues nos dice claramente que los programas de praxis, esos ejercicios de motricidad oral, no funcionan. Y no funcionan sencillamente porque, de nuevo, están ejercitando unas conexiones neuronales que no son las que luego el niño va a poner en marcha cuando quiera hablar. Por lo tanto, no funciona y por eso las asociaciones profesionales ya desaconsejan que se hagan en estas edades. Y la intervención, por contra, la intervención con los padres, en donde los padres aprenden a incitar a su niño a la comunicación, a la intervención, a la interacción, sí que funcionan y consiguen resultados. Si miramos qué es lo que puede hacer un psicólogo, un pedagogo, un estimulador para más la parte cognitiva y la parte de conducta y social, pues nos encontramos un poquito igual. Tenemos revisiones sistemáticas y metaanálisis tanto para la parte de conducta y de interacción social como para la parte de lo que es las prácticas de intervención centrada en la familia, que se centran en competenciar a los adultos, a los cuidadores principales del niño, y ambas nos indican que trabajar con los padres funciona, es efectivo y se consiguen más avances con el niño que lo que se consiguen a través de una práctica ambulatoria en donde el que hace las cosas es el profesional. Y no debería de extrañarnos, porque al fin y al cabo todos sabemos cómo aprende un niño. Aquí tienen una lista de más o menos cómo aprende un niño, poco a poco, todo el día. En lecciones aisladas, no aprende en lecciones aisladas. Un niño de meses, un niño de 1 año, de 2 años, de 3 años, no aprende en lecciones aisladas. ¿Por qué lo metemos en una sesión de 45 minutos para que aprenda con nosotros? Ellos aprenden poco a poco de la repetición en distintas situaciones, no siempre en el mismo contexto, implicando todas las áreas a la vez, de lo que experimentan, de lo que les interesa en ese momento, porque no tienen metacognición. Ellos no pueden pensar que esto que ahora me están aquí enseñando me va a servir a mí luego para hablar o para andar. Mientras que si pensamos en los adultos, ellos sí que pueden planificar su aprendizaje, ellos sí que pueden aprender de lecciones aisladas, según su estilo de aprender, por supuesto, de lo que les interesa en ese momento y de lo que les interesa después. Esto me va a servir para después. Por lo tanto, mirando estas diferencias de cómo aprende el niño y cómo aprende el adulto, que somos conscientes de ellas, deberíamos de pensar como profesionales en atención temprana con quién podemos ser más eficaces, con quién vamos a conseguir más cosas. Y ese es el cambio que se está produciendo, que lleva a las prácticas centradas en la familia. El mejor de los profesionales en atención temprana, si se dedica a trabajar directamente con el niño, pues tiene una hora de posibilidad de dar oportunidades de aprendizaje al niño. Mientras que si ese profesional, y estoy pensando en un profesional que sea súper bueno y que aproveche toda la hora, cosa que sabemos que no es real. De hecho, les ponemos a los niños intervenciones de 45 minutos porque no aguantan. Y de los 45 minutos apenas a lo mejor realmente tenemos al niño implicado con nosotros 10 minutos escasos. Y con eso queremos que aprendan. Mientras que si ese tiempo lo dedicamos a trabajar con el adulto, que sí que puede aprender en lecciones aisladas, y conseguimos que se competencie, gane competencias, cuidado, para no hacer lo que yo como profesional haría, sino que mejore sus competencias como padre para invitar al niño a aprender, a hacer más, a comunicar más, ese cuidador principal tiene muchas horas a lo largo del día para poder darle oportunidades de aprendizaje a su hijo. Esa es un poco la clave que han llevado a comprobar en esa evidencia científica que toda la intervención mediada por los padres, por los cuidadores principales, es más efectiva. Que lo que tenemos que hacer como profesional es asesorar, supervisión a esa familia, consulta colaborativa, coaching, como queráis llamarlo, pero es estar con ellos en un apoyo real en el entorno natural, para que ellos puedan aprovechar oportunidades de aprendizaje que están ahí continuamente y puedan generar más y puedan aprovechar esa intención y ese contexto que tienen tan rico. Esto ha llevado a que estas prácticas están ampliamente recomendadas por todas las sociedades internacionales que tienen que ver con la atención temprana, con la infancia, por supuesto también la Asociación Europea de Atención Temprana, incluso la Agencia Europea de Inclusión, que está en la Comunidad Europea, también promueve que se vayan generando estas prácticas en toda España.
Y en nuestro país, pues afortunadamente, las asociaciones de padres como Plena Inclusión ya tiene su proyecto desde hace años de transformar las prácticas hacia estas prácticas centradas en la familia. El CERMI, en su documento político que publicó en 2017, también habla de que estas son las prácticas a las que debemos de ir, y SPACE, a su manera, a través de su proyecto Valorando Capacidades, se está acercando también a este fomento de las prácticas centradas en la familia. Por supuesto, las asociaciones profesionales más influyentes a nivel mundial, que son las americanas, no nos vamos a engañar, todas apoyan sin ninguna duda prácticas centradas en la familia en atención temprana, y en España pues también tenemos alguna asociación profesional que así lo avala, y por ejemplo también de los especialistas como AELFA en logopedia o como la SEFIP en fisioterapia, que están intentando pues promover el cambio en los profesionales para que hagamos estas prácticas centradas en la familia. Creo que todavía me quedan algunos minutillos. Claro, quizás habría que hablar un poquito de las claves. ¿Cuáles son las claves de conseguir esto? Primero, la evaluación. La evaluación del niño la tenemos que hacer con la familia, la tenemos que hacer en el entorno natural, porque lo que de verdad nos interesa no es solo mirar las necesidades del niño, lo que el niño falla, que eso es lo que nos dicen los test, pero lo que realmente nos interesa para poder trabajar desde esta perspectiva es conocer las fortalezas, es conocer las capacidades del niño, qué es lo que el niño hace, cuáles son sus preferencias, sus intereses, cómo se comunica, cómo nos dice las cosas, con quién se comunica, en qué participa, cómo lo hace, porque es a partir de ahí, de lo que el niño hace, como podremos ir retándole. Esos cuidadores principales que están con el niño podrán ir retándoles a hacer un poquito más, a aprender un poquito más, a partir de lo que tienen, no a partir de lo que no hacen. Eso por un lado. La otra clave es el entorno. Tendremos que dar apoyos reales y efectivos en los ambientes naturales, en los ambientes inclusivos. Allí promover el acceso del niño y su participación en todas las actividades de la vida diaria, para que podamos aprovechar todas las oportunidades de aprendizaje incidentales y contextualizadas que se dan en ese entorno. Con la familia, promover su participación en la toma de decisiones a todo nivel, desde la evaluación hasta la intervención, hasta planificar un programa de intervención con ellos de qué es en lo que a ellos les interesa, en lo que ellos quieren conseguir con su niño, y, por supuesto, organizar en torno a ese programa los servicios y apoyos que hagan falta. Apoyarlos en el logro de sus objetivos. Esto requiere un apoyo efectivo que implica calidad técnica del profesional, prácticas relacionales, pero también prácticas participativas, hacer participar a la familia. Es importante entender que en ningún momento, de hecho, este programa, esta práctica de intervención surge en Estados Unidos como en contra de las que intentaban implicar a la familia, convirtiéndolas en coterapeutas o en casi en terapeutas de sus niños. Estas prácticas surgen en Estados Unidos en los años 80, los primeros esfuerzos, justamente para conseguir implicar a la familia sin convertirlas en profesionales, manteniendo sus competencias. Por lo tanto, lo que nos interesa es desarrollar sus competencias, no las nuestras en ellos. Esto es muy importante entenderlo porque si no nos equivocamos en cuanto al objetivo final. Vamos a respetar sus intereses, sus prioridades, vamos a ayudarles a solucionar sus problemas en su día a día, y con eso les vamos a ayudar a ganar calidad de vida para todos y, por supuesto, para el niño. Minuto. Vale. O dos, pero máximo dos. Potenciamos vínculos afectivos, eficacia en sus pautas educativas y estilos educativos. No quiero cambiar las pautas educativas de la familia, las que sean son las suyas, tienen derecho a tener sus pautas educativas, pero sí puedo ayudarlos a que sean más efectivas con tu niño si algo está fallando. Capacidades de observar, capacidades de detectar las necesidades del niño, habilidades para instruirlo, para hacerle aprender, para aprovechar oportunidades de aprendizaje que están en el entorno. Estas prácticas, si analizamos un poquito en detalle, vemos que son verdaderamente inclusivas. Lo que no es inclusivo es decirle a una familia que su niño es tan especial que necesita aprender a andar en una sala de tratamiento de fisioterapia, o que necesita aprender a hablar con el logopeda. No, son niños y como tales niños están preparados su sistema nervioso para aprender a andar, a hablar, todo en el entorno natural, como cualquier otro niño.
tienen unas dificultades, por lo tanto, por eso tenemos que apoyar al entorno natural para que aprendan allí esos niños, para que podamos ayudarles a aprender allí, pero no en otro sitio. Trabajamos objetivos verdaderamente funcionales, mejoramos con eso la calidad de vida del niño y de la familia, y esto nos apoya y tiene el apoyo de esa evidencia científica, no solo de que esto es eficaz, sino de que es más eficaz que lo que hasta ahora hemos venido haciendo. Y por eso son las prácticas recomendadas por todas las asociaciones profesionales internacionales. Terminando, las familias, conclusión, les interesa exigir estas prácticas porque son más eficaces y porque son más, redundan más en la calidad de vida de su propia familia. Y para los profesionales diría que aquellos que todavía no hacen prácticas centradas en la familia en nuestro país deberían de reflexionar por qué no la están haciendo, porque la evidencia está ahí, las razones están ahí y los medios también. Actualmente tenemos muchos profesionales que están en el cambio y es verdad que se ve ilusión con ellos, se ve ilusión en ellos por ese cambio, porque por primera vez están encontrando que llegan realmente a lo que queríamos hacer. Quizás nunca antes la atención temprana estuvo en condiciones de hacer tanto por tantas gentes, porque trabajamos no solo con el niño, sino para el niño, pero con su familia. Muchas gracias. Y luego... Sí, muchas gracias. Las dos primeras ponencias me han parecido interesantísimas y sobre todo yo recalco como padre de un niño con una enfermedad rara, bueno, de un joven ya, la importancia de la familia, la sinergia del profesional con la familia, la inclusión de nuestros hijos se logrará, sí. Cuando se habla de inclusión se habla efectivamente de reconocer las capacidades diferentes de nuestros hijos, porque en el CERMI no nos gusta hablar de discapacidad, nos gusta hablar de capacidades diferentes y lo que se puede conseguir desde la atención temprana en esas capacidades diferentes. Así que esa es la verdadera inclusión, llegar a esa verdadera inclusión. Bueno, es que le robo tiempo a los ponentes. Así que el tercer ponente tiene además un proyecto precioso. Se llama, no sé, es que como eres muy joven, pero te voy a poner también el don, porque tú tienes efectivamente, lo que pasa que te veo joven casi como un hijo mío. Voy a hacer tu presentación porque yo creo que nos vas a hablar de un proyecto muy interesante. Don Daniel Martínez Luque es técnico del Servicio de Ocio Inclusivo de la Asociación A Toda Vela, grado en Psicología por la Universidad de Almería, máster en Psicología General y Sanitaria, tiene diversos cursos de formación que a mí me parecen muy interesantes, talleres de psicoterapia sistemática, investigación en convivencia escolar, terapia gestal, que ahora nos explicará, y arteroterapia. Y además, desde 1997 hay un proyecto de ocio inclusivo que se llama A Toda Vela para implicar o para impulsar a la comunidad justamente en este objetivo, sobre todo, me parece, con niños con discapacidad intelectual, ¿no? Sí. Efectivamente. Entonces, A Toda Vela para ocio y tiempo libre de personas con discapacidad intelectual. Tienes 15 minutos. Muchas gracias. Primero agradecer a la organización la invitación, es una oportunidad para nosotros venir a contar la labor y el mensaje que venimos realizando desde hace 23 años. Como ha dicho el presidente de la mesa, nos dedicamos a trabajar para personas con discapacidad intelectual a partir de los 12 años y buscamos tanto su inclusión en la comunidad como aumentar su calidad de vida. La labor de A Toda Vela, el discurso se va a salir de un lenguaje más técnico, más científico, más médico, y va a ser un lenguaje y vamos a hablar ahora en una clave más humana. Para ello me gustaría empezar con la ponencia con un vídeo. Daniel, perdona, mira, retírate un poquito más del micro porque es que si no me da la impresión, no sé usted, que retumba un poquito. Gracias. Me gustaría empezar la ponencia con un vídeo que ilustra la labor de A Toda Vela, con una historia personal.
ya la pintura, sino muchísimas cosas más. Le han abierto los sentidos. Es emocionante ver la alegría que tiene mientras está pintando. Es una satisfacción enorme estar con ella cada jueves que nos toca venir a pintar. Estoy pletórica. El día que vengo a pintar con ella, ese día para mí yo estoy satisfecha todo el día ya. La Marta, esta niña no puede pintar. Tiempo. Y pinto unos manteos, una retata, mi cuadro, mi casa. Y se hace más que quiere que el que puede. Isabel ha sido un referente y es un referente en esta casa y en muchas casas de aquí mismo, de la comunidad, inclusive. Es la alegría del barrio. No tengo palabras para definir lo que es mi Isabel. Estamos vivos, estamos pintando, estamos vivos, estamos pintando. Bueno, creo que ahora es mucho más sencillo enterarse emocionalmente de cuál es la labor y el trabajo de A Toda Vela. Yo hoy principalmente vengo a contar cuál es la mirada que tiene A Toda Vela sobre la discapacidad y cuál es la mirada que mantenemos sobre el posicionamiento que mantenemos sobre la inclusión. Yo primero os planteo la siguiente pregunta de que cuando les miramos a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, ¿qué es lo que vemos? ¿Qué atributos nos vienen a la mente cuando pensamos en ellos? Si nos centramos, como decía el ponente anterior, en aquellas cosas que no pueden hacer por la limitación de su déficit, o si tenemos una mirada más amplia y personalizamos en la historia personal de cada persona y contemplamos otro tipo de necesidades con la misma importancia, que son necesidades no tan asistenciales, sino necesidades más de carácter emocional. Hablamos de descubrir ilusiones, descubrir metas personales, hablamos de alcanzar sueños. Hace un par de meses pues, Isa inauguró su primera exposición de pintura y os podréis imaginar la cara de alegría que tuvo ese día. Y en A Toda Vela nos dedicamos principalmente a eso. Nuestra mirada sobre la discapacidad contempla otro tipo sobre todo la vida de la persona con discapacidad. Cuando hablamos de inclusión, esta diapositiva puede ilustrar a la perfección nuestro posicionamiento. Hablamos de que muchas veces salimos a bares o a cafeterías y realmente no tenemos contacto con las personas que están ahí fuera. Entonces estaríamos hablando de una fase de integración. Cuando hablamos de inclusión, cada ingrediente está en relación con el resto de ingredientes. Entonces el caldo que se genera es mucho más rico por la interacción que existe entre ellos. Partimos de la base de que todos tenemos algo diferente por aportar y que todas las personas nos pueden enseñar algo nuevo. Les pongo un caso de una persona que es compañero de trabajo con autismo, que tiene una jornada laboral de 10 a 2 y compartimos un proyecto en común. Su sola presencia en el equipo al resto nos ha hecho que planifiquemos las reuniones con mucha más antelación, empezando por ahí. Y luego por las dificultades de comprensión nos ha hecho que
que nos ha hecho pensar y nos ha hecho reflexionar para tener mucho más claro en qué consiste el proyecto y podérselo transmitir. Planteamos la siguiente pregunta, ¿no? Con el caso de la película que ilustra la película de Campeones. ¿Quién sale beneficiado con la inclusión? Si se benefician solamente las personas que estaban fuera y ahora pasan a estar dentro, o las personas que están dentro también adquieren habilidades, competencias, se les despierta el interés, se les despierta la curiosidad. Le hablo ahora de un caso concreto. Hicimos una convivencia con alumnos de segundo de la ESO, con un grupo de personas con discapacidad, y les preguntamos qué opinaban de la discapacidad antes de la convivencia y qué opinaban después. Antes nos comentaban que eran personas que se podían poner nerviosos, que no sabían muy bien cómo podían reaccionar, cómo hablarles, cómo relacionarse con ellos. Y luego, tras la jornada de convivencia, que fue básicamente de una mañana, ellos mismos se dieron cuenta de que es posible relacionarse, comunicarse de una forma diferente, hablar y demás. Por eso mantenemos que la inclusión, el beneficio no solamente es para las personas con discapacidad o para las personas que estaban fuera, sino que las personas que están dentro también salen beneficiadas. Y cuando pensamos en los objetivos de trabajo que perseguimos en A Toda Vela, como decía antes, quieren dar respuesta a necesidades de carácter más emocional. Y hace unos años preguntamos a nuestros 120 socios con discapacidad y a su familia que cuántas relaciones de amistad tenían. El 97% de esos 120 socios nos dijeron que no tenían ni un solo amigo. Ni un solo amigo. Esa es la realidad de la que partimos con las personas con discapacidad. Cuando hay evidencias científicas que demuestran que una de las bases de la felicidad es la cantidad y también la calidad de las relaciones que mantienes con otros. Creo que aquí se capta a la perfección era el cumpleaños de Alexis y estaba celebrándolo con sus amigos. Otro de nuestros objetivos de trabajo es hacer uso de los mismos espacios, hacer uso de la comunidad. Que cuando vayamos a una instalación deportiva estemos atendidos por los mismos monitores que atienden al resto de personas, porque contemplan las necesidades y conocen las necesidades de las personas con discapacidad, o que cuando vayamos a un bar el camarero se dirija directamente y tome nota directamente a la persona con discapacidad. Y lo que hablábamos antes del beneficio de la inclusión, el camarero puede que adquiera competencias para captar señales o captar información que se sale de un sistema de comunicación habitual, que es el lenguaje verbal. Y también trabajamos la interdependencia, o sea, que entre las mismas personas con discapacidad puedan apoyarse y puedan darse ayuda mutua. Hay un caso de una chica con parálisis cerebral que a nivel motriz le cuesta, por ejemplo, el tema de un colacao, un azucarillo y demás. En su mismo grupo de amigos hay otro chico con un autismo severo que a nivel motriz funciona perfectamente y es la persona que elige María Jesús para que le ayude a la hora del tema del café. Y a la vez María Jesús cuida de Roberto cuando Roberto se despista o se sale del grupo. Daniel, te queda un minuto. De acuerdo. Hablamos también de que las personas tengan roles valiosos, que tengan proyectos personales por los que se sientan orgullosos. En esta actividad, 4 personas con discapacidad hicieron un voluntariado en las horas de educación física del Colegio Safa de Almería y la verdad que los resultados, no tanto con las personas con discapacidad, sino con el alumnado, fueron espectaculares. Y si miramos hacia el futuro, nuestro trabajo no se centra tanto en las personas con discapacidad, sino que se centra mucho más en la comunidad.
en que la comunidad cada vez se vaya acercando más a convertirse en un lugar más amable, más humano, que acoge la diversidad como un valor, que no lo rechaza, y en el que cualquier persona es recibida por el simple hecho de ser quien es. Muchas gracias. Gracias, Daniel. De nuevo, la importancia de la inclusión trabajada desde la atención temprana y la inclusión social. Y bueno, nuestra cuarta ponente, que invito a pasar, es la doctora Beatriz. Doctora, no sé si es Gárnica o Garnica, pero Gárnica, efectivamente, no es con acento, pero acento. Bien, Martínez, pediatra, ha pasado por la atención temprana y hospitalaria, es coordinadora de pediatría, es el enlace entre primaria y hospitalaria dentro de la pediatría, doctora por la Universidad de Granada, docente del Hospital Universitario Virgen de la Raisaca, autora de varias publicaciones, y hoy nos va a hablar del programa PACES. Estamos inquietos por saber qué es. Muy bien, pues bueno, muchas gracias. Primero a la organización, desde luego, por contar conmigo hoy y poder estar en este foro tan multitudinario, porque da gusto ver a tanta persona sentada aquí con un tema tan interesante como es este Congreso Internacional de Enfermedades Raras. Bueno, pues en primer lugar, pues eso, os voy a explicar qué es el programa PACES. Yo trabajo en la Consejería de Salud, en el Servicio Murciano de Salud, y actualmente, pues eso, soy coordinadora de toda la pediatría, tanto de primaria como de hospital. Y este programa es un programa de atención comunitaria escolar para la salud. Como veis ahí, es de 2018 a 2021. El programa PACES lo que pretende es eso, suplir esas necesidades que encontrábamos que teníamos en los colegios y que a veces pues hay niños con dificultades y siempre los maestros hay cosas que ellos no saben, qué van a hacer, esas preocupaciones que tienen. Entonces, por eso desde el servicio, esas inquietudes con educación y nosotros decidimos crear este programa de atención comunitaria. El programa, como veis, pues son tres partes, ¿no? El programa en sí, el programa de atención, pero está con un apoyo de un manual de primera actuación ante urgencia en centros educativos y también, por supuesto, con una formación al profesorado. Empezando a explicar los objetivos de este programa, era precisamente eso, coordinar esos centros educativos y sanitarios, normalizar la escolarización de los alumnos con enfermedades raras y crónicas, y dar respuesta a todas las necesidades de salud que encontramos en el ámbito escolar o educativo, porque el niño pasa muchas horas en el colegio. Y aunque los padres a veces hay enfermedades crónicas que los padres manejan muy bien, pero el tiempo que está en el colegio, pues veíamos eso, que se quedaban ahí un poco, que los profesores no sabían qué hacer, porque claro, teníamos muchos problemas. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa? Pues que los equipos de atención primaria son los responsables de la salud comunitaria y, por supuesto, también de la salud escolar. Y por eso decidimos desarrollar este programa. ¿Cómo se está desarrollando? Pues primero hemos detectado las necesidades de atención sanitaria de los alumnos por los colegios. Y lo que se ha hecho es ver que un mapa, ¿no?, como le llamamos nosotros, un mapa de colegios y un mapa de centros de salud. Cada centro de salud tiene su colegio de referencia y además hemos ido viendo las necesidades a la hora, porque claro, los recursos no se pueden poner todos de una vez. Entonces, a la hora de ir añadiendo recursos, hemos visto qué relación y qué centros tenían más necesidades. Y, por supuesto, se va modificando el mapa conforme aparezcan nuevos niños, aumenten las necesidades en un colegio o disminuyan en otro. Normalmente no disminuyen ninguno, más bien es que aumentan en el resto, ¿no? Y en la cobertura que tenemos ahora mismo del programa es esta que veis. Bueno, aquí no sé si esto tiene para marcar, ¿no? Para señalar, bueno, da igual. Ahí veis el centro de Beniajá, el centro de San Javier, Jumilla, Mazarrón, La Paca, Molina Sur, Jesús Marín, Alquería, Lorquí, Ceutí, Águilas Norte y Sur, Totana, Archena. Todos esos centros ya tienen un profesional de enfermería que va exclusivamente, o sea, va las veces que hace falta al colegio. Aunque ya os digo que cada colegio siempre tiene un centro de salud de referencia, pero lo que hemos hecho es ampliar la plantilla de enfermería en los centros de salud donde le estamos incluyendo el programa PACES. Como veis, las próximas incorporaciones va a ser el Centro de Salud de Caravaca, Cieza, Yecla y El Palmar. Se han incorporado ahora mismo 11 profesionales de enfermería adscritos a los equipos de atención primaria, pero cubriendo hasta 93 centros de educación infantil, primaria y secundaria, porque cada profesional puede cubrir varios centros dependiendo de las necesidades que encontremos en los centros.
Se ha valorado incorporar, como hemos dicho, los nuevos centros de Caravaca, Cieza, Yecla y El Palmar, y así continuamente vamos a ir ampliando durante los próximos 3 años, de forma que todos los centros educativos tengan ese apoyo. Yo digo que actualmente tienen un apoyo, pero reforzamos para que pueda ir más veces al centro educativo la enfermería. Bueno, pues este programa, eso es como se ha ido desarrollando, y ahora os voy a decir los subprogramas que pertenecen al PACES. El subprograma, el primero, es Educación para la Salud en la Escuela. Luego, el cuidado del niño con enfermedad crónica, y es más amplio y también incluye la alerta escolar. Y ahora voy a explicar un poquito cada uno de ellos. El subprograma de Educación para la Salud en la Escuela no es un programa nuevo, ya llevaba tiempo funcionando, pero lo estamos reforzando, y es esos programas de intervención comunitaria en la que relacionamos a los profesores con los equipos, con los sanitarios, y promovemos estilos de vida saludables en los niños. Ya sabéis que en los colegios el desayuno saludable, esas cosas que ya se estaban haciendo, todo esto está dentro de este programa, y ahora lo que vamos a ampliar muchas más actividades en este programa. Y prevención de factores de riesgo, pues todo lo que estamos también trabajando con el Argos, el programa del alcohol en nuestros niños, bueno, es todo prevención. Luego el subprograma del cuidado del niño con enfermedad crónica, que lo que ofrecemos es esos cuidados y seguimiento de todos los problemas de salud de esos niños escolarizados que tienen una enfermedad rara, una enfermedad crónica, y poder enseñarles autocuidado. O sea, la enfermera va allí, habla con los profesores, habla con el alumno e incluso con la familia, e intenta pues mejorar todo ese seguimiento de los niños. Y el tercer punto que vamos a ver es la alerta escolar. El programa de alerta escolar es un programa que colaboramos, ya os digo que casi todo esto es la colaboración de educación con sanidad, ambas consejerías, y lo que pretende es que niños que tienen una patología crónica ya diagnosticada y pueden tener una descompensación durante el horario escolar, pues tener un sistema de alerta rápida en el que el profesor rápidamente contacte con el 061, con el médico del 112 y le atienda, ¿no? Entonces, hasta ahora tú cuando haces una llamada al 112 te requiere una serie de preguntas. ¿Qué le pasa? ¿Desde cuándo? ¿Y qué es lo que hacemos? Si el niño está en una alerta, directamente cuando digamos alerta escolar, el niño y el colegio nos pondrá automáticamente con el médico al otro lado, lo cual es una seguridad para los profesores. Desde luego el sistema educativo lo está viendo muy bien, porque pues eso, directamente está el médico al otro lado. Entonces, ¿qué niños vamos a incluir en este programa? Pues ahora mismo esto se irá ampliando, ahora mismo son estas patologías las que estamos haciendo porque estamos empezando el programa. Entonces, ahora mismo tenemos las cardiopatías con riesgo de muerte súbita, la diabetes mellitus tipo 1 por las hipoglucemias, la crisis epiléptica, convulsiones, por las convulsiones también, y convulsiones febriles, y la anafilaxia grave. Bueno, antes de seguir en el procedimiento, claro, estas patologías son niños que ya sabemos, tenemos el diagnóstico y se pueden descompensar en un momento. Eso es muy importante para tenerlo en cuenta, ¿no? Porque si a un niño un debut primera vez, pues ni el profesor sabe qué le pasa, pero llamaría al 112 como hacemos siempre. Pero esta acción es para estos niños que ya sabemos que les puede pasar, ¿no? Entonces el procedimiento es el pediatra o el médico de familia, los padres van a su centro de salud o a su médico que tengan y le hace la propuesta de incluirlo en alerta. Y a la familia se le entrega una serie de documentos. La inscripción al programa, un documento informativo, que ahora os voy a explicar un poquito cuáles son los documentos, sobre la actuación en esa patología en concreto, por eso insisto que son niños que ya sabemos lo que tienen diagnosticado. Autorización que la firmará el padre y la firma también el director, porque como que sabe que el niño va a estar en alerta y que se compromete a poner esa medicación. Yo sé que sobre todo niños con epilepsia, a los padres os conmueve mucho el problema de le ponen el estesolín, no se lo ponen, la medicación para cuando tenga una crisis, pues se compromete, el equipo directivo lo firma y lo firma el padre de que autoriza que se le ponga y la autorización a pertenecer a la alerta. Entonces es como siempre me voy adelantando a la diapositiva, pues esto, una vez que llamamos decimos alerta escolar, el nombre del niño y el colegio en el que está. Y automáticamente la diferencia que hay como cuando llamamos al 112, porque el resto de niños por supuesto los seguimos atendiendo igual que hasta ahora, pero la ventaja de este momento es que tienes al niño ahí con la convulsión y tú llamas al 112 y le dices alerta escolar, el nombre del niño y el colegio, y automáticamente tienes al médico al otro lado. El médico te va dirigiendo. En ese momento toda la responsabilidad cae sobre el profesional sanitario, sobre el médico que tiene al teléfono, lo cual exime al profesor de todo problema a la hora de poner una medicación o hacer una mala actuación, como él nunca hace una mala actuación. Pero ellos a veces tienen ese miedo, ¿no?, de que vaya que haga algo que no tengo que hacer, porque yo cuando hablo con los profesores siempre lo que me dicen, a ver si yo hago algo, ¿qué es lo que no hay que hacer?
Entonces, lo que hacemos es que al otro lado está el médico diciendo la instrucción y realmente el profesor se convierte en las manos del médico, en las manos durante ese tiempo. Tiempo corto porque la ambulancia va hacia el sitio, ¿no? Pero muchas veces también ayuda el decirte cuánto voy a tardar. No te preocupes, vamos en camino, son 2 minutos, no tienes que poner este solí, ya estamos en la puerta, ya llegamos. O han pasado 6 y ya hay que ponerlo porque han pasado 5 minutos y por encima de 5 minutos, véselo administrando, ponlo de la oposición de seguridad, todo eso, ¿no? Entonces va a ir ayudando. La verdad es que los profesores se ponen muy contentos cuando les contamos que va a tener tan rápido al profesional. Para todo esto tenemos que pues, tener un manual y lo que hemos hecho es editar un manual de primera actuación ante urgencia en centros educativos. Ahí va el QR, si alguno queréis con el móvil podéis descargarlo automáticamente con el mismo móvil, creo que desde a esa distancia ya se coge, no sé si con la luz se podrá. Bueno, este manual lo tenemos para acceder, ahora os voy a decir cómo y lo vais a tener enseguida en el móvil, puede ser por el QR. ¿Qué hemos hecho con esta guía? Pues incluir qué hacer y qué no hacer con esto en cada una de estas patologías. Hemos incluido también bueno, ahora explico lo que hemos incluido. Voy a explicaros primero cómo lo podemos descargar. Con el QR o directamente en Google, he puesto así unos ejemplos, poniendo primera actuación ante urgencia en colegios. Fíjate, sin poner ni siquiera Murcia, porque no existe en otros sitios de España. En otros han hecho para los profesores, han hecho para otras cosas, pero así en colegio y que incluya todo en la nuestra. Primera actuación si añadimos centro educativo o si añadimos centro educativo en Murcia. Cualquiera de esas nos lleva a esta página. La primera entrada es primera actuación, como veis, la primera entrada de la CAR. Y la CAR es nuestra comunidad, la comunidad en la parte de educación que lo tiene colgado. Y lo tiene colgado, tiene esa primera actuación en centros educativos del alumno, que es este libro. Yo me he centrado en el de los profesores de comunidad educativa porque tenía un tiempo reducido y esto es lo que nosotros queremos transmitir después a los alumnos en la siguiente fase de todo este proyecto, enseñar también a los alumnos a integrar a esos niños con enfermedades, a esos niños con enfermedades crónicas, para que los alumnos desde pequeños vayan aprendiendo, pero esa parte no la quería explicar porque si no me alargaba de tiempo. Y bueno, veis que las 2 primeras entradas son este libro y el otro, los 2 libros de la comunidad, además los anexos que son los anexos que es la documentación que os decía que hay que llevar en alerta o incluso que tenga una patología y el niño no tenga alerta. En el caso que no sean de esas 4 patologías, pero sí tendremos que presentar un informe médico en el que sí especificamos qué necesidades tiene de enfermería, cuántas veces tiene que ir el enfermero a atender a ese niño, si la enfermería es continua, que en algunos casos tenemos colegios con una enfermera que no se mueve de allí, pues si el niño tiene una traqueostomía, tiene que estar el enfermero todo el rato, pero hay otras patologías que tiene que ir a hacer cierta intervención en la enfermería y no tiene que estar continua. En informe médico, o sea que aquí os podéis ir descargando y abriendo cada uno de los documentos y vais a ver cómo son. Esta guía importante, he traído esta página porque no es una guía que ha hecho solo el Servicio Murciano de Salud, es una guía que está avalada por todas esas sociedades, como veis, Sociedad de Pediatría, Sociedad Nacional, la Sociedad de Alergia, Neumología Pediátrica, sociedades nacionales, incluso el 061, bueno, y la de RCP también, o sea que bueno, ya lo veis las primeras páginas. Doctora, un minuto. Vale. Bueno, voy rápido, lo siento. Ya, me queda poco. Bueno, y los objetivos creo que ya lo he contado. Esta guía es eso, explicarle a los profesores qué tienen y qué no tienen que hacer. Dentro del índice, como veis, las 4 patologías de crónicos y los puntos que trata la guía. Y esto es lo más, sí que os digo, ¿no? Toda la guía lleva su algoritmo. Un algoritmo lo que dice ante una convulsión, qué hacer y qué no hacer, no los voy a explicar. Ante una reacción alérgica, qué hacer y qué no hacer. Estos son los documentos. Como veis, el documento de informe médico no se ve muy bien, pero ahí dice situación de riesgo leve relacionada con la enfermedad, grave, qué hacer, qué no, en cada momento. Es el informe médico que hará el médico. La inscripción en alerta la tienen que firmar los padres y decir quiero que mi hijo esté en alerta escolar. Si el niño es mayor de 14 años, la firma también el niño. Autorización al personal. Esta es la que os decía. Autorización para, por ejemplo, en una crisis convulsiva. Firma el padre, firma el representante educativo, ese tutor. Y en grande ponemos, me comprometo a aportar la medicación al centro, el padre dice que la compromete a aportarla con la identificación del niño muy clarita y libero de toda responsabilidad al personal que la administre. Ya detenidamente lo leéis porque no hay mucho tiempo, pero hemos querido incluir todo eso y ya os digo, estos son los documentos informativos en cada una, en cardiopatía, qué hacer y qué no hacer, lo cual el profesor se queda ya muy tranquilo, no voy a hacer una cosa que no tenga que hacer. Igual, cómo administrar el Estessolí, ¿vale? Y bueno, ya la última diapositiva,
La formación. Todo este libro está muy bien, pero tenemos que dar formación a los profesores, ya la estamos dando, ya muchas de estas enfermeras están yendo a los centros escolares informando a los profesores y además estamos creando una formación regional, un itinerario formativo para un año entero, para este curso escolar que empezaremos en enero, para ir repitiendo todos los años, en el que vamos a dotar a los profesores de esos conocimientos mínimos, le vamos a quitar todo ese miedo de actuaciones ante situaciones de emergencia, les pedimos que hagan lo que haga cualquier ciudadano, no le pedimos nada sanitario, sino lo que puede hacer el padre, el vecino, cualquier ciudadano, es la medicación que pueden administrar o que tienen que actuar, lo digo por si también aquí seguro que hay algún maestro, no les pedimos nada sanitario, sino esa actuación y que sepan identificar cuando hay, incluso prevenirse, porque una hipoglucemia, pues que sepan cuando el niño empieza con sudor, tal, pues parece que le va a dar, vamos a darle el azúcar antes de que le pase. Tenemos que enseñar un poco estas cosas a los profesores y nada más. Ahí tenéis mi correo por si queréis alguna duda o alguna pregunta. Muchas gracias. Bueno, me han parecido interesantísimas las 4 ponencias. Vamos a tener un brevísimo turno de preguntas, pero yo, abusando de la confianza, bueno, la confianza del ofrecimiento que nos ha hecho el doctor, si podemos utilizar las presentaciones que habéis descargado, porque además las 4 son interesantísimas, redes sociales, utilizar efectivamente buenas prácticas como a toda vela y, por supuesto, atención temprana y el abordaje sanitario dentro de la escuela, que, por cierto, en Extremadura también tenemos un protocolo muy parecido. Me parece muy importante. Así que, nada más, yo creo que puede haber alguna pregunta y solamente decirle a los ponentes que tenemos dentro de los presentes una comunidad muy importante, como previo al Congreso de Genes habéis sido el Encuentro Iberoamericano. Me parece que nuestros compañeros de Latinoamérica se van a llevar unas buenas prácticas de lo que hacemos en España en el mundo de la discapacidad, en el mundo de enfermedades raras, igual que ellos nos lo han enseñado a nosotros de lo que hacen en sus países. Así que os animo para que vosotros entréis también, efectivamente, en estas presentaciones, por si os queréis llevar material. Estos 2 libros me han parecido súper interesantes, sobre todo para los maestros, y me parece que podemos también algunos, es posible descargárselo, pues. Pero seguro que no has traído 25-30, ¿no? No he traído, bueno, pero todos lo podéis, si ponéis las palabras que he dicho en Google, lo podéis tener en el momento. Algunos ya lo habéis puesto, ¿verdad? Y quiero decir que enseguida lo tienen. Muy bien. Un turno breve de preguntas. No os vayáis porque tengo que haceros después de la pregunta un anuncio muy importante, ¿eh? ¿Se anima alguien a hacer alguna pregunta? Sí, allí al fondo y aquí, primero allí al fondo, sí. Si le pueden dar un micrófono. Ruego que, por favor, las preguntas no sean muy largas para que las contestaciones también. Buenos días. A ver, respecto a la última ponencia, quería preguntar, ¿el programa de alerta escolar se puede solicitar ya en cualquier centro de la comunidad autónoma? Es mi pregunta. Gracias. Para mí, ¿no? Vamos a ver, sí, claro, como tenía el tiempo tan reducido, he tenido que reducir más de lo que traía preparado. Efectivamente, el programa de alerta escolar, ya los sanitarios, todos los médicos, están haciendo la documentación y preparándola. No está activo. Vamos a activarlo antes de Navidad con un proyecto piloto en algún centro para ver que todo funciona bien y queremos que a partir de enero esté activo para todas estas patologías. O sea, pero ahora mismo los padres sí que pueden ya ir a su médico y que empiece a darle la documentación, que la vaya llevando al colegio, porque realmente lo único que tenemos es lo tenemos ya todo preparado, pero nos falta el circuito informático en el que comunica ese informe que lleva el padre al colegio, cómo llega al 061. Ayer estuve en la reunión, o sea que, pero es algo técnico, ¿no? Pero sí, ya, los padres ya pueden ir, aunque activo estará a partir de enero para toda la comunidad. Bien, muchas gracias. Otra por aquí, había, por favor. Buenos días, soy de Perú y quería hacerle la consulta a la señorita. La verdad que no leo lo que dice, disculpa. Doña Begoña, sí, la que habló de redes sociales, ¿no? Sí, de Chair for, sí. Quería hacerle la consulta de que las estadísticas que ustedes tienen y que hablabas a nivel global, ¿se pueden compartir con hospitales de otros países? Porque al hospital de nuestro país nos vendría muy bien las pocas estadísticas que hay de enfermedades crónicas cuando trabajamos con el Ministerio de Salud de allá. Piden ayuda incluso a las asociaciones como la que yo dirijo, que es del ciclo de la urea y metabólicas del Perú.
Y como segunda, más que pregunta, consulta, leí en la web sobre el tema que van a hacer en noviembre, el 28 creo, que ya no estaré aquí, sobre embajadores de Share for Rare, ¿no? Gracias. Respecto a la primera pregunta, todos los resultados se van a publicar. Evidentemente, en Europa tenemos una ley que regula, ¿no?, el tema de los datos personales y nos obliga a analizar la información de forma agregada y anonimizada. Pero detrás de cada uno de los pilotos de investigación que he comentado va a haber una publicación científica para difundir los resultados de lo que hayamos conseguido, y eso se publicará en revistas abiertas accesible a todo el mundo. Respecto a lo que comentabas, es que el día 28 de noviembre, de forma presencial, en el hospital vamos a hacer una jornada para formar embajadores. Formar embajadores quiere decir capacitar a personas que tienen ya la experiencia en la enfermedad, porque o bien son pacientes o cuidadores, con el fin de que nos ayuden a dinamizar esta gran comunidad que decíamos, porque claro, vosotros sabéis que hay infinidad de enfermedades poco frecuentes y no podemos ser expertos en todas. Y al final, ¿no?, el experto es el que convive con la enfermedad y el que puede ayudar a otros. Esa formación se va a hacer presencial y luego vamos a organizar, porque hemos recibido demanda, evidentemente, de personas que no residen cerca de donde está el hospital, incluso de países latinoamericanos. Se va a hacer después una formación en formato webinar online también para facilitar que puedan llegar a usuarios de otros países, y luego también en inglés para otros países europeos. ¿Una última pregunta? No, pues bueno. ¿Ah, sí? Ah, perdón, Hola, me han encantado todas las ponencias, muchas gracias. Me gustaría hacer una pregunta a Daniel. Si una directora del colegio te dice que, bueno, imagínate que le hablas sobre ocio inclusivo, pero te dice esa directora que te corta y te dice que es diferente la integración de la inclusión, pero que ella está obligada a la integración, y la inclusión no depende solo de tu hijo, sino de lo que ella quiera y de lo que los niños y los profesores quieren, con lo cual ella no está dispuesta. Si te dices una directora de cole, ¿cómo reaccionarías? Yo no supe reaccionar bien y me arrepiento. Pues no por mi hijo lo cambia de cole, sino por los que vienen detrás. Entonces, simplemente eso. Bueno, invitaría a esa directora de colegio, ¿no?, a algún centro de día, a alguna residencia de personas con discapacidad, y que viva en primera persona cuál es la realidad de las personas con discapacidad que están o aisladas fuera de su familia, de sus contextos naturales, o institucionalizadas en residencias, o por ejemplo, cuál es la realidad de un patio de recreo de un niño con autismo o de un niño con discapacidad intelectual, y que la viva en primera persona, por si su mirada o por si su visión de la discapacidad y de la inclusión se modifica o no. Bien, pues gracias. No hemos ido tan mal de tiempo, porque a pesar de que hemos empezado tarde, los ponentes han hecho un magnífico ejercicio disciplinariamente de atenerse a los tiempos, así que nos va a quedar un poquito más de tiempo para el coffee. El anuncio importante. En el salón de actos de la primera planta va a haber un simposio paralelo muy importante de patologías sin diagnóstico, y está abierto a todas las personas. Segunda planta, me habían dicho. Segunda planta, efectivamente. En el salón de actos, ¿no, Miguel? Vale. Un simposio sobre patología sin diagnóstico abierta a todas las personas hasta completar aforo. Así que os animo a que después del coffee subáis para allá, aquellos lógicamente que estén interesados en el tema tan importante, cada vez más importante en FEDER, de personas sin diagnóstico. Y yo, una última reflexión, la importancia además de todas las ponencias, de la familia. Cada vez hablamos más en el mundo de la discapacidad o de las capacidades diferentes, del empoderamiento de la persona, del paciente y de su familia. En redes sociales, en atención temprana, en el programa Alerta, lo importante que son los profesores, pero también la familia. Con lo cual, si nosotros ayer abordábamos la importancia del paciente en el abordaje terapéutico y en el tratamiento farmacológico, que es el agente más importante, también en la inclusión,
la familia y el paciente es lo más importante. Así que muchas gracias y nos vamos a tomar un coffee. Gracias a nuestros ponentes.